Guillermo Méstica, comunicándose con su hija Claudia, envía audios básicamente ya reportando o pidiendo auxilio. Se filtró un audio anterior, ya se los había presentado en el canal. Aquí hay otros dos, pero se dice que son cuatro. ¿Quién sabe qué tan revelador dirá el cuarto que no ha salido aún a la luz? Hoy se suponía que Tarek daba fuertes declaraciones y revelaciones sobre el caso, pero por casualidad de la vida borró todo y no hay registro, no salió a hablar. Entonces quedamos en la espera, que era la noticia que yo les quería traer. Por eso ayer no había tocado este caso. Hoy estoy acompañado de Luis, vamos a escuchar los audios, hablaremos un poco de eso y de eso va este episodio que es solo la noticia. La noticia en directo. Correcto. La Y musiquita bueno, de fondo. así fue la grabación de los famosos videos. El video no, una toma, fueron como 15 tomas y el tipo se arrechaba y me insultaba. Es un demonio, es muy peligroso, cara. Que lo grabaron como en 15 tomas. ¿Ves lo que yo decía? Que la declaración que nosotros vimos fue hecha en varias, no jodas. Es un demonio ese man. Al otro día vino enfermería, así que nos contrataron, así que nos vio, y fotos, todos lados, y nos trajeron de una vez las recusaciones para quitar los abogados, y ya somos de ellos. De- Mandaron unos enfermeros, tal, les tomaron fotos, tal, como un registro de que Lo están revisaron sanos, de que estaban bien, de que eso. están vivos, están sanos, no sé qué. Bueno, firmen aquí de que ustedes ya no quieren tener abogados privados para que sean de nosotros. O sea, que nosotros básicamente hacemos lo que les dé la gana. Lo que nos dé la gana en Desde este ahí caso. desaparecimos, más nunca, chamo. De ahí somos de ellos y bueno, el chantaje y la vaina. Después nos cuadraron la delación. Como que, que El chantajearías ahí. chantaje. Sí, pero de que te pueden chantajear. O sea, entonces sí hiciste. Seguramente, aparte, tiene otras vueltas, pues. ¿Sí me entiendes? ¿No te Digamos, acuerdas si que no había hecho la dices esto, delación? te vamos a boletear con una esquilla vuelta que tal. Pasó el 25 de diciembre y ese mismo lunes nos mandaron para allá. Nos fuimos a las 10 de la mañana. Mira, para entrar a tribunales, uno tiene que pasar, porque ya nosotros lo hicimos, quédate en unos calabozos. Ni siquiera pasamos por la cosa, pasamos derechito, chamo. Y los tribunales vacíos y nosotros para arriba. Y arriba estaba la jefa de tribunales. O sea, el proceso no fue el que era. Ellos tenían que haberle hecho juicio, es mi pregunta. O sea, o es como es. El juicio era estos días, pues. Básicamente creo que aquí estamos escuchando que el juicio ya fue. Ajá, eso. Porque Tarek había comentado en una entrevista que dio hace poco que el juicio todavía no era. Con la jueza nueva, con todos los fiscales y firma de delaciones que yo, Natalia la obligada la firmó y yo no, porque la delación es como que tu culpa, pues, eso te reduce la mitad de la pena. Le dije que no iba a firmar nada y un abogado no, después me lo cambiaron, horrible. Todo el mundo extorsionándome, te vamos a enviar para el Dorado. Aquí está, y me lo mostraron, aquí está tu tropa. Tú no firmas, te vas para el Dorado ya esta noche, para la cárcel Dorado, la de Bolívar. Cárcel del Dorado. Horrible, amor, no te puedes imaginar la presión. Esa noche no firmé, lo aguanté todo. A las 2 de la mañana me trajeron para acá. A las 8:30 de la mañana me levantaron y nos vamos para allá. Y otra vez, chaval, fui para allá y no firmé. Y aguanté, y aguanté, aguanté. Y la jueza, yo le decía a la jueza, penetrando de la jueza, le decía a la jueza de control, yo no quiero firmar, esto me torturaron, señora. Yo necesito, oiga, aquí para calle, si yo no estoy hablando de eso, usted vino por una delación. O sea, toda esa gente está es que con Claro, pinchada. rápido, apúrese lo que va a hacer y tal y vaina porque ya a mí me Ujú. pagaron y tal. Aquí no hay un coño. O sea, haga lo que va a hacer y váyase. O sea, ajá, ya usted está embalado. O sea, Digo, pero simplemente no hay ¿cómo voy a firmar? justicia en ¿Cómo yo voy a Venezuela. arreglar eso? Yo necesito que cambien mi... Ahora me pregunto yo, ¿no te pueden obligar a firmar? ¿No pueden firmar por ti y ellos y ya? No, esa fue la firma que hizo. O sea, si la firma está todo tan Claro, y comprado. hay gente que imita firmas también. Claro, Uno exacto. imita No, yo es que firmas los hombres bastante. lo gritaba, no, Ya que es tan así como él dice, pues, o sea, te acuerdas que todo esto es presuntamente. horrible, Hay gente que dice que esto es inteligencia artificial y todo. horrible. Y esa es la historia, ¿no? Al final me vine para acá, me agarró aquí el coronel, me gritó, chaval, me agarraron los carajos, ya no me pueden pegar porque no quieren que tenga marca, me imagino por lo peor que se ha armado. Claro, exactamente. Claro, ellos no quieren Nada, no, ¿qué? ¿Cuál está? ¿A nada. dónde están las marcas Eso. de la supuesta? Ajá. Les pega Pues que con no puede decir esa almohadita. palabra. ¿A ¿Dónde están las marcas, pues? Sí, mentirosito. Pero fue una presión, hasta, disculpa, hasta me hice pupucha, madre, de la... Para. ¿Qué te dirían y cómo te tratarían para que tú te caigas, Ahí marico? literal. Pues te cierran y no te dan ir para el baño. presión, me dejaban amarrado la celda una hora parado.
Y hasta que me llamaron a Natalia, y Natalia hablando de Dios y vaina y nada, Natalia dijo, sí, mi hermanito, firme. Y nos llevaron a los dos porque a Natalia le imputaron. A mí me dieron más imputaciones. Yo estoy imputado hasta de, yo no sé, yo tengo con 5.000 pruebas. Así lo pueden chantajear también, ¿sí me entiendes? No, mira, te siembran y tal, literal. Ah, no vas a declarar, bueno, en estos 400 kilos de... Así no. Ah, casualidad. Y yo tengo aquí un video donde tú los estás vendiendo. Mira, estamos desenfocados. Ah, porque la gente va a llegar y va a ver el video después de desenfoque, chamo, porque se desenfoca esta cámara, no lo puedo creer. Bueno, Luis, da tu opinión mientras yo juego con esto. Mano, pues, así como tú dices, se presume. Yo sé cómo se hace. Se presume, porque no podemos tampoco ni... O sea, somos imparciales. Si eso es así, mano, pues se tiene entendido que la justicia en Venezuela es como una mierda, por así decirlo. Y verga, marico, fuerte, mano. Hay Fuerte otro que audio. te hagan declarar algo que no hiciste y que es lo que con Natalia, mi pregunta también no. Natalia le valió verga. Natalia dijo, ¿qué coño? Ya estamos embalados. Ya Y así que- mismo, y como le dice, le llegó a Guillermo supuestamente hablando de Dios. Mano, ya Dios se encargará. Me imagino que ella sí se resignó, ¿sí me entiendes? Que hay mucha gente que dice que Guillermo tiene la culpa de todo y tal. Pues pues. por lo visto le impusieron todo fue a él, según Ah. lo que dice él. Y esta chama, o sea, no es mentira que ella tiene que estar implicada y saber cosas de lo que pasó ese día. ¿Sí me Pero por lo entiendes? visto yo dije, bueno, pagaré 10 años en tal lado y se acabó este pedo. 10 años, ¿tú crees que le den 10 años? Pues el mismo Guillermo está diciendo que por cuando tú declaras se te bajan las vainas. Ok. Y si no te pusieron tantas vainas, no son tantos años. La máxima en Venezuela son 22. Ok. Y si declaras se te reduce creo que a la mitad. Más, Imagínate. más buena conducta. Exactamente. Y es joven, o sea que sale como de mi edad. Bueno, vamos a dar la noticia bien porque la gente quiere escuchar la noticia bien. Escuchamos el segundo audio, mano, para terminar el video. Ese mismo, ese día martes, el 26, no, el 27, antes que llegara, también llegó un médico y me hizo porque yo tengo problemas con la próstata, le he dicho todo ello que tengo un problema con la próstata, como creando un ambiente, pues, con la pastilla, con la vaina, con la próstata, que no meo. Y es verdad, me ha costado, pero lo pongo un poco más picante, pues. Entonces trajeron un médico. Ah, el bicho se hizo el tal. Ahí se le ve la mente malicia que tiene, ¿sí me entiendes? Ay, lo puse más picante y tal, no estoy meando y tal. Me dieron un coñazo en las bolas y me trancaron. Pero bueno, a veces uno le toca, mano, si es. Claro, o sea, es lo que te estoy diciendo. Ahí ya. O sea, un bobo no es, mano. Bobo no No, es. igual eso, porque la gente dice, ¿cómo coño si no están supuestamente, si no tienen cómo informarse ni hablar con nadie? ¿Cómo mandó esos audios? ¿De dónde? También. Foto por todos lados. Se me olvidó que la semana pasada, después del primer video del tipo, Entonces no estaba tan encalabozado. cuando vine a enfermería me dieron los pies ni en Natalia, sacaron fotos, ahí estaban sacando pruebas, no sé, para la vaina esta, para la famosa trampa que están haciendo. Porque tú dices que tú sabes que habían dicho que los pies, que habían unas marcas en los pies de tanto, que es una mujer y tal. En este caso, bueno, eso es lo que le van a montar a Natalia. Y otra cosa que se me olvidó, que el 25 de diciembre el fiscal volvió a venir para acá, que hizo el video de reconfirmación. Ahí fuimos Natalia y yo, por supuesto esposados, y el tipo ya más tranquilo, pero igual nos trata como una basura horrible, y nos hizo retiran todo, y el tipo corrige, mira, está diciendo esta cosa, y así, digamos, totalmente corregido. Evidentemente todos inventamos la historia, pero yo creo que están tan locos que se la creen, ¿no? Esta gente realmente es loca. Claudia, tenemos el miedo es muy fuerte, pero bueno, aquí estamos aguantando. Yo he aguantado y bueno, ¿qué te puedo decir, hija? Lo dejo ahí, hija, tranquila por mí. Verga, marico, ¿quién es Claudia? La hija. La hija. O sea, ¿se está comunicando directamente con la hija o pues a quién le envió eso? ¿De dónde salen esos audios, man? Me imagino que de WhatsApp los tenía Claudia en su WhatsApp en su momento. Los descargaría antes de que cualquier vaina, ella. Ok. Ya me acordé de ese video ya. Y pues nada, mano, me imagino que pues ella lo tendría como prueba, así de que diría, bueno, si mi papá no aparece o algo, yo pues saco estos audios
Y bueno, pues, sea o no sea culpable, por lo menos se da cuenta de que el Estado venezolano pues está haciendo las cosas mal y tal. ¿Sí me entiendes? No sé, sería su mentalidad como hija, pues. Ok. Digo yo. Pienso yo. Es lo que yo pienso. Esta es la noticia que está sucediendo en este momento. Hoy se supone que Tarek iba a dar una rueda de prensa, iba a dar nuevas cosas, pero por lo visto cambiaron todas las cosas de la noche a la mañana, como siempre está sucediendo con este caso. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué piensa Luchacho? El Lucho. Bueno, pues que más tarde de la rueda de prensa, marico. Yo esperaría, decía, ¿qué hora? Para las 12. Aquí en Colombia, en estos momentos, ¿qué hora es, man? Este video está saliendo a las 12, son las 12. Ok. La gente en este momento son las 12 de mediodía del 1 de febrero del 2024, hermano. Para que comiencen bien el mes. Aquí tienen la primera noticia del mes. Para los que dijeron el video de ayer estuvo flojito, el mío, el envío de ayer. Pero es porque no quería salir con esta noticia porque supuestamente iba a cambiar todo hoy. O sea, tú dices que Tarek va a hablar sobre estos audios que se filtraron. Yo no sé por qué, pero es que como ya se sabe que se está dando tanto revuelo con esto, obviamente ya tendrá algo preparado sobre eso. Es y que dirá no, como que no que- estamos callando, la gente no se está callando, o sea, todos están pendientes de la vuelta, ¿sí me entiendes? Hay mucha gente creando contenido sobre esto, hay mucha Demasiada gente gente. hablando sobre esto, y pues yo me imagino que también ellos no se pueden hacer la vista gorda. Estos audios que, ¿dónde salieron? ¿Cómo se filtraron? ¿Cómo? O sea, quiere decir que Claudia sí tenía contacto con su papá. Entonces tan enceldado no estaba, tan en malas condiciones tampoco. O de repente no contacto directo, de repente está hablando, qué sé yo, con un abogado, con X, y le manda un mensaje así directamente porque sabe que el abogado en algún momento se lo va a mostrar, así como que hija, tranquila. Mira, esto fue lo que yo le conté a Ajá. papá. Eso. Y de Natalia, ¿qué piensas, mano? Que Natalia sí se entaja, que está bien. ¿Cuánto me toca tanto? Ah, salí barata. Bueno, por lo menos estoy viva, Es que dirá. yo opino que ella sí tiene que ver con el desvivimiento de Tyron y pues ya lo aceptó, ¿sí me entiende? Ya Que lo asimiló. va a pagar lo que le toca. Quién sabe sobre el hermano, no sé, que como dicen que él llegó y lo que él hizo fue supuestamente ayudar a la hermana. Es lo que se conoce, lo que ellos dicen. Pues bueno. ¿Quieres dejar tu red social, Luis? Ah, pero no digas el nombre de la red. Solo di que te sigan con ese nombre y ya. Ajá, Luis Destroyer 97. Ustedes ya saben en dónde, es en ese icono que es como una camarita. Eso. Eso. Y a mí, bueno, aquí ya me están apoyando. Yo no me voy a poner a que se vayan a otros lados porque a YouTube le gusta es que se queden aquí. Así que quédense aquí en YouTube, vean otro video aquí en YouTube, Puya Digital. Si no han visto los anteriores, vean. Vean otro de los videos, ya les va a salir aquí. Por si no has visto el primer audio de Guillermo, va a salir aquí. Aquí va a salir, aquí así. Un cuadro con el video. Tú le das clic ahí y vas a la noticia anterior a esta para que tengas bien el contexto. Yo soy Hernán El Hongo Aguilar y se acabó el video. Pero si quieres que dure una hora, como siempre dicen, muy posiblemente en la noche, hablemos de esto. Eso. ¿Desde dónde me ven? Deja un comentario y qué estás haciendo mientras me ven. Puede ser el comentario.